¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a las consecuencias que conllevaron a que una argentina, luego de estar viviendo más de 3 largos años en España, tuviese que emigrar hacia la isla de Mallorca. Así que si no sabes nada respecto a este video y te interesa saber cuánto cuesta vivir en este lugar, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este video. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Valentina Viejo. Y esta es la Argentina de la cual le acabo de hablar hace prácticamente unos segundos, como siempre. Ya su canal cuenta con más de 13.800 suscriptores y 253 videos grabados a la fecha de grabación de este video. Y cuando revisamos la información del mismo, nos podremos percatar de que ella es periodista, o sea, se graduó en las universidades de Argentina de periodismo. Dice que emigró a España en 2019. Fíjense cuántos años ya tiene viviendo en este país. Y dice que pasó una maestría en las universidades españolas. Y que en este canal vamos a encontrar contenidos relacionados con viajes, información, cómo emigrar hacia este país y estudiar en el mismo. Dice que los pueden seguir por IG, que no sé qué red social es esa, y por TikTok. Y cuando revisamos cada uno de sus contenidos, nos podremos percatar de que casi todos, o el 100%, son grabados en España y son en la forma de entrevista. Ejemplo, hay un video aquí, su penúltimo video, subido hace 3 meses, ya cuenta con 2.000 visualizaciones. Dice, visa de estudio, emigrados en España. Parece que son entrevistas que le han hecho a personas hispanoamericanas que van a estudiar a España, y ella la entrevista y seguro le hace unas cuantas preguntas. Si seguimos bajando, si vemos el antepenúltimo video subido hace 4 meses, parece que sube un video mensual, por lo que me estoy percatando, ya cuenta con más de 21.000 visitas, y es ¿por qué vivir en Valencia? Emigrados en España. Y aquí, por supuesto, como podremos observar, muchas entrevistas a personas que han decidido vivir en esta ciudad. Y si seguimos bajando y revisamos todos los demás contenidos, pues todos son de esta manera, en forma de entrevista. ¿Y por qué? Porque ella es periodista. Así que si te interesa saber algunas de sus entrevistas, qué opinan las personas, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y por supuesto que activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Nuestro caso, porque ponele, yo estaba legal, pero no conseguía trabajo. Obviamente que los camareros en la temporada hacen la diferencia con las propinas. Son situaciones que es como que uno dice, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué hago cuando estoy con mi familia? Sí. Desde la Plaza Mayor arrancamos este video, amigos, de cuánto cuesta vivir en Palma de Mallorca, una de las ciudades más elegidas por los latinoamericanos para emigrar a España y en especial los argentinos. Y una de las más caras también. Déjeme recalcar ese pequeño detalle. En este video, de la mano de Paulina, una argentina que vive en esta paradisíaca ciudad. Acá tenemos una de las principales atracciones en Palma de Mallorca, en el casco antiguo, que es la Plaza Mayor. Antes de ir a buscar a Paulina al trabajo, vamos a hacer un stop acá para ver los precios. Ya les digo que esta terracita es lo más turístico que van a conseguir acá en Palma de Mallorca. Por ahí está bueno ir a ver otros lugares. Pero para que tengan una idea, por ejemplo, calamares a la romana, 13,80. ¿No? Calamares, 13,80 €. Me parece un poquito caro esto. Algunas huevos rotos, que es algo típico también, 12,90. Bueno, acá ofrecen paella, pero eso obviamente lo van a ir a comer a Valencia, me imagino. Ahora sí, Pauli, Argentina. Hola. En Palma de Mallorca. ¿Hace cuánto que llegaste acá a esta ciudad? Llegué justo un mes antes de la pandemia.
Bueno, justo, Pau, ¿y con quién viniste vos? Vine con mi novio. ¿Ustedes ya estaban legal cuando comenzó la pandemia? Oigan, eso, cada vez que yo escucho una historia de esta, de personas que han decidido emigrar de su país e irse a probar suerte o porque se van a otro destino, porque así es la vida, y tocan el tema de que se fueron un mes antes de que empezara la COVID, semanas antes de que empezara la cuarentena. Oigan, esas son de las historias más duras, porque esas personas, imagínense que tienen que quedarse en algún lado, tienen que pagar donde se quedan y que para colmo no puedan hallar trabajo ni salir de donde están por las restricciones que hay. Ustedes se han puesto a pensar en eso, que tú decidas irte para otra ciudad y te alquilas un mes, o sea, rentes una casa un mes y que de momento, pandemia, ¡paf!, no puedes salir de tu casa o de tu apartamento y todavía tú no has logrado conseguir trabajo. Dime, ¿cómo tú te haces en ese momento? Yo sí, yo tengo ciudadanía española. Mis viejos me las hicieron, bueno, me hizo la ciudadanía cuando ya tenía como 15. Así que sí, yo tenía mi pasaporte, todo. Fede sí que entró con el pasaporte argentino y hicimos pareja de hecho. La verdad que creo que incluso ahora lo que es la pareja de hecho está... Yo creo que a mí me llevó como 5 meses y creo que ahora está más demorado todavía. Y creo, por lo que me dijeron, que ahora te piden, digamos, demostrar que estás empadronado con la misma persona por lo menos un año. Nosotros cuando hicimos pareja de hecho no pedían nada de eso, entonces, claro, es que nada, no convivíamos en Argentina, no nos casamos en Argentina, fue un poco que, nada, en diciembre resolvimos venir para acá y en enero nos tomamos el vuelo. Fue así como... Increíble. ¡Puf! Todo mágico, todo un cuento de hadas hasta cuando llegó la parte de la Y pandemia. me tiramos a la pileta, sí, no lo pensamos mucho. Pero claro, fueron también muchos meses de estar en casa, de... Sí. Obviamente el turismo acá también se golpeó mucho la isla. Y claro, fue complicado conseguir después trabajo, por ejemplo, de una agencia de viajes o lo que yo conocía o lo que yo sabía hacer, ¿no? Porque, claro, las agencias creo que fueron las últimas en volver a contratar gente y todo. Entonces, bueno, para... Fíjense si la COVID, esta pandemia afectó tanto a todos los países del mundo, excepto quizás Corea del Norte por ser un país completamente cerrado y quizás algunos otros países donde hay una dictadura muy fuerte, que mi país todavía, según las estadísticas que pone el Estado o el gobierno, no se ha recuperado aún de los efectos de la pandemia. O sea, de la cantidad de turismo que llegaba aquí en Cuba antes de esta enfermedad, aún, fíjense cuántos años han pasado y aún no hemos podido alcanzar esos récords históricos que teníamos nosotros. Aparte, súmale a eso la crisis económica que hay en estos momentos y estamos fatal. Es un poco un desafío eso de reinventarse, como quien dice. Vos ya estabas legal, o sea, ya tenías todos tus papeles, sí. Empezaste la búsqueda de empleo. ¿Y cómo fue ese proceso, no? De tirar currículum. Sí, por ahí fue muy loco en nuestro caso, porque ponele, yo estaba legal, pero no conseguía trabajo. Y Fede, que tenía su pasaporte argentino, él es informático, es consultor de SAP. Y claro, tiene muchísima salida laboral. Entonces, claro, era un poco eso, es decir, yo que estoy legal no consigo. Y nada, fue muy de a poco por las plataformas de InfoJobs, TuriJobs, LinkedIn, todo, probé todo. También salía por ahí a repartir currículums en mano, pero es más complicado porque acá, viste, con todo el tema de la protección de datos personales, no en todos los sitios te aceptan currículum, todos más bien plataformas donde te creas tu currículum. Está lloviendo de nuevo. Está lloviendo, pero bueno, hoy tenemos un clima así bien isleño, sí. Está bueno para mostrarles también cómo es Palma de Mallorca, ¿no? El clima. Bueno, si está lloviendo y hay sol, es entonces como en mi ciudad, que de momento hay un sol de 32 grados Celsius con humedad, ejemplo, de 80%. Fíjense el sol y esa humedad alta que puede haber incluso en mi ciudad en días completamente soleados. Y de momento parece que no le acomodó el tiempo y dijo lluvia y empieza a llover. Tanto se dice, ¿no? 300 días de sol al año. Sí, pero esta época empieza así, es un poco
lluviosa. así que- Septiembre lluviosa. Sí. ¿Y cuál fue el primer trabajo que conseguiste? No, lo primero que conseguí fueron 2 trabajos de promotora. Bueno, uno más que nada era de comercial, que era tipo así todo por objetivos. Y dije, Ay, no. sí. O sea, me gustan los objetivos, pero no cuando tu trabajo depende 100% de eso. Y podemos hablar de los sueldos, por ejemplo, sueldo de promotora. ¿Cuánto ganabas, más o menos, para tener una idea? Más o menos, ay, no me acuerdo muy bien cuántas horas hacía, pero creo que hacía unas 30 o 35 horas y ganaba 800, 900 euros más o menos. Bueno, a ver, yo Pero esos 800, 900 euros, ¿era a final de mes o por semana? Porque si es por semana, tú eres millonaria. ¿Eh? Ahora, si era a final de mes, creo que estabas un poco creo que corta. más o menos un camarero 40 horas debe estar en algo de unos 1.200 euros. ¿Ves? Cobraba más un camarero que en la función que ella estaba Obviamente que ejerciendo. los camareros en la temporada hacen la diferencia con las propinas, pero también es cierto que suelen tener contrato fijo discontinuo, entonces está bien que nada, que tengan un buen sueldo en el verano, porque por ahí en el invierno están o cobrando el paro o bueno, o no tienen trabajo. ¿Hay alguna, no sé, alguna queja de esto? Tengo entendido que la otra vez un caballo se desmayó del calor. Entonces, claro, obviamente todas las personas que estábamos un poco en contra de todo esto, nada, salieron a expresarse. Yo tengo entendido con relación a esto de protección animal a los caballos que al mediodía no se puede, o sea, ellos tienen que estar quietos y en la sombra parqueados, como diríamos aquí en Cuba, pero no se puede explotar, o sea que se le monten turistas o pasajeros y que el caballo tenga que ir a quizás una ruta a otro lugar. No, al mediodía ellos tienen que estar quietecitos en la sombra y bien hidratados para evitar que pase esto. Si esto le pasó a ese caballo, yo me imagino después de eso la multa que se llevó el dueño del mismo. Ahí, a ver, acá está la ensaimada. Miren lo que es enorme, ¿no? Muy bueno. Esta la pedimos de crema. Vamos a ahí, A probarlo. vamos a probar. Yo ya la probé igual, tengo que decirles. Pero está bueno. Lo que decíamos acá con... Yo te entiendo y sé que está bueno. Y te voy a decir por qué está bueno, porque se me está haciendo la boca agua. Ya nada más de verlo, me percato que eso tiene una calidad increíble. Con Pauli es que es pesadita, ¿no? La Sí, ensaimada. bien rellena, Pero sí, bueno, rellena ahí de crema, está buena. 2,65, así que nada, ahora seguimos caminando mientras seguimos probando ahí la ensaimada. Ahora, ¿qué Sí. pasa, por ejemplo, en atención al público, acá en Palma? Bueno, obviamente depende un poco el puesto, ¿no? El cargo que tengas, pero a ver, yo creo que también más o menos está en eso. Obviamente depende un poco también las condiciones de tu trabajo, si tenés incentivos, Eso es 1.200 euros. claro, depende también si sos encargado, si sos dependiente, obviamente el sueldo también va moviéndose un poco. Mira, justo, Pero- Pauli, acá hay un cartel de que se busca personal y yo creo que ahí en lo que veníamos caminando ya vi otros 2 carteles, así Sí. que bueno, depende también la época, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cuál es la época acá para trabajar? A ver, lo que es la temporada alta, yo creo que empieza más que nada en lo que es Semana Santa. Ahí ya se nota como un boom de turismo y claro, unas semanas antes ya empiezan a necesitar gente para todo, sobre todo lo que es el sector turístico, ¿no? Que es como que Fíjense la diferencia que hay entre cuando es temporada alta en España y cuando es temporada alta aquí en Cuba. En España, según ella está diciendo, la temporada alta es en el mes de abril, en Semana Santa, y quizás la mitad de marzo y la primera mitad de mayo. Aquí en Cuba, las temporadas altas de turismo empiezan fundamentalmente en noviembre y duran hasta febrero. Y generalmente son europeos que vienen huyéndole, de cierta manera, literalmente, del frío que existe en este continente para una mejor temperatura, un lugar más fresco. Y como aquí los inviernos casi ni se notan, ustedes me han visto en numerosos videos que he estado en camiseta, pues ellos vienen para acá. se multiplican los habitantes y bueno, sí, se necesita gente para absolutamente todo. Acá lo que vemos es todo totalmente turístico, Todo, todos los recuerditos, localcitos. sí, sí. Los informáticos, como tu pareja, más o menos ¿cuánto ronda el sueldo? Y lo que normalmente acá se dice un funcionario pueden llegar a cobrar fácilmente entre 2.000 y 3.000 euros al mes. ¿No?
entre 2.000 y 3.000 euros al mes. Pero entonces yo elegí mal mi carrera. Yo debía haberme hecho ingeniero informático. Fácilmente, sí. El tema de alquiler, que es lo que más se va también, ¿no? El Sí. sueldo. ¿Cuánto están pagando ahora ustedes con tu pareja? Nosotros ahora estamos pagando 980 euros. Miren qué bien. Miren al novio de esta muchacha. ¿Cuánto le sobraría de su salario pagando él solo ese apartamento? O no sé si es que están viviendo en un cuarto. Nos incluye sí una plaza de parking, pero no vivimos en el centro de Palma, ¿sí? Vivimos más para la zona de Escorchador, que si bien sí está cerca de Palma, no es el centro. Y nada, eso hay que sumarle la tasa de incineración de residuos, que es anual, el agua, bueno, todos los gastos. Lo bueno es que nos incluye la plaza de parking, eso sí. Está bueno. ¿Y ustedes tienen auto? Sí, tenemos auto. Ah, genial. ¿Cuánto gasta mensualmente? No lo sé, yo no lo pago eso. No, a ver, creo que pagar un seguro anual de coche harán 300 euros quizás, algo así. Y llenar el tanque serán 60, 70 euros. No sé, es que supongo que también depende un poco del coche. Por supuesto, y del uso Claro, que le den. depende de... Pero bueno, ella no sabe mucho de esto porque no es ella la que mantiene este vehículo. Es el novio. del Y modelo no lo pago todo. yo a eso, así que no lo Vos te subís y que te lleven a Pero diferentes partes de la isla, Pero bueno. porque eso también es clave, ¿no? Tener un auto para recorrer los diferentes, las diferentes calas y playas, ¿no? Sí, eso la verdad que sí. Si no tenés auto es complicado. Es complicado. Mirá, nosotros el primer año, que en plena pandemia, nos tomábamos el TIB, que es el bus de larga distancia acá en la isla. De decirte, no sé, un sábado nos despertábamos 8 de la mañana y quizás hacíamos transbordo, estábamos 2 horas, pero bueno, al principio solo teníamos el TIB, así que conocimos un montón de la isla en el TIB, pero sí, es incómodo. Y bueno, Parece que aquí el transporte público no es tan bueno como es en la España continental. después, para sumar más gastos, por ejemplo, el Eso sí. supermercado. Todos los otros gastos sí que los pago yo, te lo puedo decir mejor. Perfecto. Por ejemplo, a ver, en lo que es supermercado para 2, al mes gastaremos 400 euros más o menos. Bueno, por ahí está la media de todos los españoles. ¿Ustedes consumen carne? Sí, a ver, mucho menos que lo que consumimos en Argentina, hay que decirlo. Pero sí, un poco de carne sí, siempre consumo. Menos porque por el precio. Hay carnicerías argentinas, sabemos hacer un asado con cortes argentinos y todo, pero quizás en Argentina 1 o 2 asados a la semana quizás, y bueno, acá no tanto. Que siempre he escuchado con el tema Argentina y las carnes que Argentina era, no sé si lo seguirá siendo en estos momentos, una potencia en producción de Con carne. suerte 1 a la semana, porque nada, no es tan cómodo, no tenés tantas carnicerías que hagan cortes argentinos, entonces claro, no es tan común, digamos. ¿Tienen amigos? ¿Cómo fue eso de integrarse con otras personas acá al emigrar? Y complicado, sí, a ver, de a poquito, muy de poquito uno va conociendo, pero es verdad que al principio solo éramos él y yo, por el fútbol. Fede conoció muchísima gente por el fútbol y después ya nos juntamos con un asado con las novias, así que nada, se iba fluyendo, pero bueno, es paciencia. Acá, ¿qué es lo que más te llamó la atención? A ver, yo creo que en general, ¿no? Lo que es un país, digamos, lo que se dice del primer mundo, ¿no? Un montón de cosas. También yo soy de Córdoba, Villa María, y claro, es una ciudad, pero es chica. Entonces, claro, nada, cosas tontas, es decir, ver gente con el patinete en la calle, cosas que en Villa María ni existe. Imagínate que yo, desde mi punto de vista, Argentina, no en estos momentos, porque en estos momentos Argentina está en una situación de crisis, pero en otro momento yo consideraría a Argentina un país del primer mundo en comparación con nosotros, los cubanos. Imagínense ella que se sorprendió cuando fue para España. ¿Qué habrá quedado para mí? Que yo creo que mi país está por el subsuelo en nivel de economía, de calidad de vida, de transporte, de salud. Y si seguimos hablando, esto no es una videoreacción, esto sería un documental. La cantidad de marcas que quizás a Villa María, bueno, o Argentina en general no llegan. Nada, es como que te abre un montón la cabeza en un montón de cosas.
Pero sí es verdad que lo que por ahí me llamó más la atención, que es una costumbre muy, muy de acá, creo, no sé si es muy española o muy mallorquina, que cuando conoces, vas a la casa de alguien, ellos te hacen como, como un tour de la casa. Ah, sí, eso es típico de los españoles. Si tú vas a casa de un español y no te enseña, por supuesto, cuando ya hay amistad y no te enseña el tour, cómo es su casa, cuántos cuartos tiene, no te invita a un té o a tomarte una cerveza, ese no es español. Ese, pregúntale de dónde Te es. muestran toda su casa. Me pasé un poco por encima el tema de, por ejemplo, la luz, el gas. Gas no tenemos, nosotros tenemos todo eléctrico. Lo que es de luz, gastamos unos 65 euros. Agua. Creo que son unos 30 euros también cada 2 meses. Algo Ok. así. Ah, sí, es verdad, porque en España yo creo que las facturas llegan bimensual. He escuchado y conocí personas que me decían, ejemplo, que en las vacaciones, eh, julio y agosto pusieron mucho el aire acondicionado. No sé, no me recuerdo bien la historia. Y no es como quizás en Argentina y como pasa aquí en Cuba. Aquí en Cuba esas facturas te llegan mensuales. Fíjense cómo es. No, en España creo que te llegan bimensuales. Y aquí en Cuba hay que pagarla al momento completo. Y aquí te dan la posibilidad de fragmentar esos pagos si el consumo te llegó muy alto. No es mucho. Y después tenemos el wifi en casa con 2 líneas de teléfono. Pagamos 45 euros, creo, todo. Después, obviamente, sumado a todo eso, las salidas, que bueno, eso fuera del presupuesto. ¿Y eso se hace mucho acá o no? O sea, ¿ustedes lo hacen mucho? A ver, depende de lo que... Nosotros la verdad que sí. Sí, salimos por lo menos una vez a la semana, hacemos algo. Pero, a ver, más o menos, o sea, salirte a comer una buena hamburguesa con unas birras, 45, 50 euros capaz para 2, ¿no? Como 25 euros por persona. Sí, como menú tranqui. Después de ahí, sí, de ahí para arriba lo que quieras. Pero a ver, qué sé yo, un gimnasio más o menos 30 euros quizás, también, de ahí para arriba, ¿no? Ahí para elegir. Con muchas cosas yo sigo siendo turista, ¿no? Es como que no pierdo esto de que a mí me encanta Palma, estoy enamorada de la isla. De nada, siempre que vengo y una fotito, tengo 1000 fotos de la catedral, pero bueno, es como, nada. Y seguro siempre que cuando está comprando cosas, le sucedió o le sucede lo mismo que me pasó a mí. Fíjense, yo cada vez que compraba una cosa es en euros. Pero yo siempre estaba convirtiendo en mi interior a cuántos pesos cubanos iba a ser eso. A lo mejor ella compra en euros y siempre en su interior está diciendo, no, estos son no sé cuántos pesos argentinos, no, esto es no sé cuántos centavos argentinos, qué sé yo. A lo mejor le pasa, a lo mejor no. Se sigue sintiendo turista uno, ¿no? Creo que eso está bueno, no perder esa cosa de no acostumbrarse tanto, ¿no? Pero ¿sentís que acá, por ejemplo, encontraste un hogar o una segunda casa? Sí, sí, a ver, totalmente diferente, ¿no? Yo antes en Argentina vivía con mis viejos y nunca había vivido con Fede y acá fue como, bueno, listo, convivencia. Puf, te hiciste adulta. Como pareja es que te une o te separa. o te separa porque al final te tenés solamente el uno con el otro, ¿no? Entonces vas a ser tu familia, tu amigo, tu todo. Qué sé yo, en 3 años han pasado muchas cosas, entonces sí, al final es hacerse el aguante mutuo, ¿no? Porque un día es uno, otro día está más bajo en otro y bueno, es así. La primera Navidad acá, toque de queda a las 10 de la noche, o sea, genial. 2 días antes fallece mi abuela y claro, fue todo porque claro, yo por un lado como que quería estar bien, porque digo, pobre Fede, la primera Navidad sin su familia, pero por otro lado yo estaba hecha mierda, entonces... Sí. Claro, sí, son situaciones que es como que uno dice, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué hago con mi familia? Me quiero regresar, no debí haberme ido. Sí, no es todo fácil, todo color de rosa. No. Y después tengo semanas que se me pasa volando, que mi mamá me tiene que decir, che, ¿cuándo hacemos una videollamada? O sea, claro, porque yo también en el día a día, el trabajo y todo, para eso te pasa, ¿no? Y el tema del trabajo, que bueno, yo te fui a buscar ahí a Quidwall, que es la tienda para cambiar dólares, que muchos venimos con dólares de Argentina y cambiamos ahí a euros. A lo que esta tienda ya le llamaría Quick Gold, o sea, una tienda, fíjense cómo le llaman allá, tienda para cambiar dinero. Aquí en Cuba eso se le llamaría cadeca o casa de cambio, dependiendo como tú quieras, pero el cubano te dirá que eso es una cadeca.
¿Hace cuánto que estás trabajando ahí? Hace como 1 año y medio ya, sí, así que nada, yo no... Siempre digo que por ahí es como difícil explicarle a mis amigas mi trabajo en Argentina, porque puntualmente en Villa María es una ciudad chiquita, no hay casas de cambio, no hay compra-venta de oro, no hay nada de eso. Entonces, claro, tipo explicarles que es un empeño, explicarles lo que es el cambio de divisa. Nada, todos sabemos todas las restricciones que hay en Argentina para comprar dólares y nada, yo estoy todo el día comprando y vendiendo dólares como una loca y para mí es normal. Claro. Y claro, es como que en Argentina no, hoy en día no. Y bueno, para que otras personas, las otras personas que están mirando este video puedan tener una idea, un consejo tuyo que les puedas dar, eso que te hubiera gustado que a Paulina le dijeran antes de emigrar, ¿qué le dirías a esas personas? A ver, yo le diría a esa persona que obviamente lo que yo siempre recomiendo es que averigüen todo, que traten de anticiparse a todo, Fíjense, a pesar de todos estos consejos que están dando para las personas que deciden emigrar para España o para cualquier lugar del mundo, otra cosa fundamental y que es necesaria es tener a alguien allá que te reciba por lo menos la primera semana para que tú no llegues sin nadie que te brinde una protección mínima, por lo menos una semana. Todos los documentos preparados, todo, pero saber que siempre algo se va a cruzar, algo va a salir mal. Nada, tener paciencia. La burocracia acá, viste cómo es, que para todo cita previa y para todo es como más protocolar a veces. Y teníamos que terminar el video en este punto tan turístico de Palma, que es la catedral que tenemos acá a las espaldas. Santa María de Mallorca es imponente, es espectacular. Sí. Y se escuchan ahí de fondo también los cruceros. Está bueno también contar pros y contras de esta ciudad, de vivir acá. Sí. Que estás enamorada, pero bueno, también sí, contanos un poco qué tiene que haber contras. Lo que mejoraría quizás. No, un poco creo que lo nombré, lo que es el transporte público. Sí, eso sí es todo bus. Parece que el transporte público aquí en esta isla está un poco flojo. Más que nada es el bus y sí, por ahí está todo, obviamente que tiene que estar centralizado en algún lugar, pero está muy centralizado en Palma. Por ahí si te querés ir a la punta de la isla tenés que tomarte 2 buses, es como que no es tan cómodo esa parte. Yo creo que eso si se pudiera mejorar sería genial. Muere bastante de noche la ciudad en ese sentido, o sea, si no, lo que decimos antes, si no tenés auto y querés salir o lo que sea, o sabes que es caminando, claro, o bueno, espera el bus o lo que sea, pero... O bicicleta, por ejemplo. Sí, las bicicletas son nuevas, así que sí, hay algunas eléctricas, pero... Bicis sí. Locales son. Sí. Ok. Sí, municipales, digamos. Sí. Está bueno eso, lo que sí, que en Valencia pasa, que es una ciudad llana. Acá tenés... no. Acá no, y No por ahí pasa. Tenés que cruzar por muchas escaleras. Sí, muchas Entonces, subidas, bajadas, entonces sí. Sí, no se hace está más complicado. A ver, a mí personalmente me gustaría quizás que la gente sea un poco más cálida, digamos. Uno, qué sé yo, a ver, ¿no? Oh, ¿están oyendo, mallorquinos? Hay que ser más cálidos. Parece que aquí las personas son como que más reservadas, como que menos amistosas, como que tardan en darte confianza. No sé, uno a lo mejor está acostumbrado a otra cosa. Y sí, por ahí creo que en general el mallorquín es un poco desconfiado. Sobre todo la gente mayor que van, o que sobre todo la gente de pueblo de la isla, sí o sí te hablan en mallorquín. Entonces, claro, te hablan en mallorquín y es como que uno por ahí les responde en castellano y ellos te responden en mallorquín y es como, no me lo pongas tan difícil. claro, porque es como, háblame en castellano, ya está. Sí. Claro, pero bueno, unifiquemos. ¿Y aprendiste algo o quisiste estudiarlo? La verdad que no. Sí. Nada, por ahí en mi trabajo creo que se valora más el alemán o el inglés por la cantidad de turistas que tenemos, pero el mallorquín en sí... Yo le voy a decir algo y le voy a hablar claro, que el alemán nunca cuente conmigo, porque si hay idioma que yo hallo difícil de aprender por su gramática y sobre todo por su pronunciación de una palabra así gigantesca que en el español sería así, pero para colmo la palabra es así, tiene en este tramo aquí 70 consonantes. Ese es el alemán. Una cosa que tú no te sabes explicar. No, es lo que te digo, puede llegar alguien que te habla, pero ya cuando se da cuenta que le estás hablando en castellano y que además sos argentino, o sea que es como que la mayoría cambia y ya está, te hablan en castellano y ya está. La verdad que el catalán en sí no lo
Si lo supiera, no lo usaría en la diaria. Creo que no lo usaría nunca. Así que... Ok. Bueno, Pauli, gracias. Yo creo que ahora sí que nos merecemos mirar un poco el atardecer, la puesta del sol. Lo que podamos ver desde acá no es el mejor lugar de todos, pero la verdad es que las hermoso, vistas sí. están divinas. Yo creo que tendríamos que tener unos mates o nos vamos a tomar una Sí, cervecita por una ahí. caña también. Y a terminar el día como se merece desde este lugar que es hermoso. Gracias, Sí, Pau. nada. Yo no sé ustedes, pero yo cada vez que escucho una historia de estas de superación personal, porque para mí esto es una historia de superación personal y de mucho valor de continuar, es algo que realmente para mí es increíble. Porque oigan la historia de ella, se mudaron para España o para la isla de Mallorca un mes antes de que empezara la COVID. Dime tú, en ese momento, cómo estas personas, o sea, la argentina que entrevistaron y su novio, iban a encontrar trabajo. Explícame, más ella que era atendiendo a clientes. Porque él, el novio, de cierta manera, como es informático, puede teletrabajar. Pero así que no pasaba tanto trabajo. Otra cosa de la que me percaté es el increíble salario bruto que tiene un informático. Y si es ingeniero, ni se diga. También sé que de aquí empiezan a descontar seguridad social, salud, qué sé yo, de los impuestos, pero aún así sigue siendo un buen salario. Fíjense que dijeron ahí entre 2.000 y 3.000 euros. De ahí si yo tengo ese salario, me jubilo yo. Fíjense cómo le estoy hablando. Ella sí tiene su otro trabajo, que trabaja como en una casa de empeño, según estuve escuchando, y una casa de cambio de divisas, que eso aquí en Cuba le llamaríamos cadeca, y no le va mal, pero tampoco le va bien. O sea, tiene quizás un salario promedio. Entre las cosas buenas que dijo y malas que dijo que tiene esta isla de Mallorca, el transporte, que hay que mejorarlo, que las personas sean un poco más cálidas. Ella nota como que son un poco frías, pero sin embargo está mal dicho. Sin embargo, dice que las personas que ha conocido le han hecho tour en la casa. O sea, que no son tan fríos como parece. Por supuesto, cuando está la confianza. Fíjense cómo le estoy hablando. Cuando han sido sus amistades. Y como siempre, todo el que emigra, que se va de su país, en ciertos momentos del día, del año, necesita y extraña a su país, a su familia. Pero como siempre, otras cosas es que hay días, semanas que se le van volando y no tienen tiempo para pensar en esas cosas. No sé a ti qué te ha parecido esta historia de esta argentina. No sé, déjame aquí en los comentarios para saber. Y te voy a decir otra cosa, que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, tú sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer ningún otro video mío. No te olvides comentar qué te ha parecido los gastos que hay en esta ciudad, las cosas a mejorar, las cosas a mantener. Y por supuesto, regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa hacer estas 4 simples acciones que son gratis? No te van a arrancar ningún órgano vital ni te van a quitar ningún dedo. Más bien, es una obra de caridad lo que estás haciendo conmigo. Vamos, haz eso, que voy a esperar. ¿Ya? Y lo último que te iba a decir es que si te perdiste mi último video, miren, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.